One second. It is. I want you to comment about Sunday's experience. Okay. Just, the positive light, since you were there as a person. Okay. Sure. I want you to. Perfect. Okay, good to go. I don't know which one's pause. Okay. That's off. Oh, that's Check. okay. I Check. see. Yeah. Listo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Capilla Calvario o cualquier persona que nos esté viendo por medio de este medio, que sea una bendición el hecho de poder escuchar estas respuestas, que pueda edificarlos. Estamos aquí nuevamente en otra semana más. ¿Cómo ha estado, Greg? Muy bien, muy bien. ¿Está bien? ¿Qué novedades? Bueno, tuvimos nuestro primer servicio de reunificación el domingo pasado y Ya. yo creo que la gente que llegó estaban bien gozosos de otra vez estar en comunión y convivio con los demás. Y no es decir que aquellos que han decidido esperar un tiempo respetamos ese deseo, pero yo creo que la experiencia fue buena y que el sistema que habíamos establecido, la gente se sintió segura y que no estábamos en ninguna forma exponiéndolos a riesgos de ningún tipo. Ya, realmente fue una experiencia muy agradable. El hecho de Alfredo dice que en cuenta, 10 semanas han sido. Yeah, Qué yeah. increíble. I know. 10 semanas que no hemos podido asistir a la iglesia es, wow, impresionante. Fue una experiencia muy agradable poder estar nuevamente, el ver a la congregación, estar alabando juntos, estar en un ambiente es totalmente diferente porque te concentras completamente en el mensaje. Al estar en casa, sí, tienes la comodidad de estar en casa y todo, pero obviamente la distracción, cualquier cosa estás viendo en la pantalla y de pronto el niño te distrae, perdiste la concentración o lo ves después, realmente no es lo mismo, o sea, no te estás enfocando directamente. Pero el estar ahí presente, el alabar, um, incluso, o sea, a pesar de que estábamos a distancias, fue muy, muy agradable. Para nosotros, tal vez como hispanos, fue también un poquito difícil de no poder abrazarnos, el abrazo y cómo estás a los tiempos. Todos, me acuerdo que estaba entrando y todos estaban como así, como que, te abrazo, no te abrazo. A mí fue muy diferente con respecto a cómo normalmente estamos, pero fue lindo otra vez estar juntos y ver las caras y um, cuánta gente me comentó que había yo subido de peso por estar. Pero yo creo que todos somos víctimas de la gordura Ya, del también, corona. también. Me sumo a eso mismo, igual he subido bastante, como 14 libras subí de peso yo. Yeah. Pero ya, ni modo. Y terminamos nuestra serie acerca de no ser afanosos por nada. Y yo creo que fue algo muy apropiado para esta temporada, pero para este domingo vamos a comenzar algo nuevo, una nueva serie que no se los voy a chispotear todavía, pues tienen que venir a averiguar lo que es. ¿Ya? Pero fue yo creo que algo que, por lo menos a mí, el estudiarlo de nuevo me ayudó por toda esta temporada de mantener mis ojos fijos en lo que debo y de estar dando gracias a pesar de las inconveniencias, pero de buscar razones de por qué dar gracias por las bendiciones que sí tenemos durante esta época. Ya, definitivamente. Y bueno, pues vamos a ver la segunda semana. Va a ser igual, muchas personas van a estar, tal vez nuevas personas van a venir este fin de semana para cómo están. No se olviden de llamarnos. Es muy importante también para poder respetar el número de personas que se encuentra ahí. Queremos tener espacio para las personas que realmente necesitan venir. Y consideren, tenemos 2 servicios. Si es que ustedes entienden inglés mucho mejor que español, también puedes venir al servicio de inglés que está
mucho más factible, sobre todo si es que tienes familia grande, vale la pena. Y por este tiempo, por esta temporada que tenemos restricciones de cuántos sillas podemos tener en la habitación, necesitan llamar de antemano y hacer una reservación de cuántos planean venir con usted y de veras cuántos van a venir, porque así no están dejando sillas vacías de gente que pudo haber venido, pero no pudieron porque no hubo cupos. So, sean realísticos, pero estén llamando pronto para asegurar que tienen un lugar. Y la otra alternativa, especialmente si tienen niños pequeños, que quizás por esta temporada todavía quieren permanecer en casa, van a estar los servicios en Facebook, tanto en YouTube, en un horario previo que era a las 11. No, eran las 11, a la 1 en inglés y a las 3 en español. Y así pueden participar en casa. Ya, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Tenemos ahora sí una serie de preguntas que es una combinación de creencias y prácticas. Que son preguntas que les dejé las preguntas más fáciles a Greg, así que no se ríe. Van a ver qué preguntas son. Pero bueno, comencemos. Tercera, por favor. Ok, Señor, gracias te damos por este tiempo que podamos estar en las casas y de nuestros congregantes y aún gente que no congrega con nosotros, pero nuestros congregantes virtuales si quieres. Yeah. Y que podamos estar nosotros compartiendo y aprendiendo y estudiando la palabra juntos. Yo pido bendición sobre este tiempo y más que todo, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra más. Porque esa es nuestra meta, es de comprender tu palabra, tu voluntad, tu corazón. Pues enséñanos, Señor, ayúdenos a comprender y entender. Eso pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, vamos a comenzar con nuestra primera pregunta que dice, ¿Dios elige quién va a ser salvo? Y de ser así, ¿dónde queda nuestro libre albedrío? Así. Bueno, y eso es una excelente pregunta. Y yo sé que hay muchos buenos cristianos, mucha gente que ama mucho al Señor, que van a diferir de opiniones aquí. Y yo creo, yo soy convencido de mi punto de vista, de mi perspectiva, es la que retenemos como Calvary Chapel, pero no solamente porque es lo que se retiene como Calvary Chapel, pero es lo que yo miro bíblicamente. Y yo voy a dar una explicación, pero no es algo tan sencillo que solamente responder así nomás. Estamos hablando que yo tengo toda una sección de mi librero dedicado a libros que contestan esta pregunta. Y en verdad es un libro, toma un libro para explicar todas las detalles de esta doctrina. Pero yo voy a dar una contestación general, pero les prometo que durante nuestro estudio de Romanos, especialmente cuando nos acercamos a lo que son los capítulos 8, 9, 10 y 11, vamos a estudiar esto a profundas para comprender esta doctrina. Y yo he evolucionado, si quieres, he crecido en mi comprensión de la doctrina de elección. Antes yo retendía lo que sería una posición más arminianista. Hoy retengo más una opinión o una interpretación, lo que llaman tradicionalista, y aunque muchos del lado calvinista van a protestar con ese nombre, pero yo no la elegí, ¿ok? Si quieren pelear, pelea con los que lo nombraron así, que ya están muertos, ¿ok? Pero es lo que llaman una perspectiva tradicionalista y corporal, ¿ok? Y voy a explicar esto y ojalá mi explicación contesta
esta pregunta lo suficiente que comprenden a qué ángulo vengo. Y si no, solo, pregúntame. Pueden enviarme un correo electrónico o, o escucharlo de nuevo para agarrar los pequeños detalles. Pero eso es lo que es mi convicción. Y más o menos lo voy a leer, ¿ok? Lo tengo escrito porque quiero asegurar que lo digo correctamente. Ok, la elección de Dios, de los que creen en Cristo, es una enseñanza importante del apóstol Pablo. Él habla de ello en el libro de Romanos, en Colosenses, en Efesios, en el primero y segunda de Tesalonicenses, en la carta a Tito. Pues eso es algo que él toca frecuentemente, pues es algo importante para Pablo. La elección se refiere a Dios eligiendo en Cristo, ¿ok? Eso es la palabra clave, de Dios eligiendo en Cristo a un pueblo que Él destina a ser santo y sin mancha a su vista, como el medio por el cual su mensaje y el Mesías se darán a conocer al mundo, para que puedan disfrutar de cada bendición espiritual a través de la obra redentora en Jesús. Okay. Yo sé que eso es mucho que absorber en una sola declaración, pues déjenme explicarlo un poco más lentamente. Nosotros cuando escuchamos la palabra elección, inmediatamente tenemos la tendencia de pensar en ello como personas elegidos para la salvación antes de la creación del mundo. Que Dios, antes que todo, la creación y todo, eligió ciertas personas para ir al cielo y ciertas personas para ir al infierno. ¿Ok? En las escrituras vemos que Dios elige naciones e individuos para llevar a cabo sus propósitos, honrosos y deshonrosos, en su plan redentor. Del mismo modo, Él elige a dónde se enviará su mensaje, sin tener en cuenta la moralidad de las personas que lo escuchan. Dios a menudo toma decisiones incondicionales sobre el carácter y los deseos de los involucrados. Pues tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nosotros miramos que la nación de Israel es llamado la nación elegida de Dios. Bueno, ¿fueron elegidos a qué? Israel fue la nación elegida con el propósito de traer el Mesías y su mensaje al mundo. El Mesías tenía que nacer de algún pueblo, ¿verdad? Y la palabra de Dios tenía que ser transmitido por medio de un pueblo para que lo tuviéramos hoy. Pues Dios eligió a Israel, que Israel fuera el instrumento, el vehículo, por medio del cual su Mesías y su mensaje llegara al mundo. Cristo y la palabra. Y Dios eligió esta nación para traer la luz al mundo. Eran su herramienta elegida a este fin. Ahora, esto no significa que Israel fue salvo automáticamente, que ellos fueron salvos para ir al cielo solo por ser israelitas. No, la elección fue a un propósito para traer la luz, el Mesías y la palabra de Dios. ¿Por qué Dios eligió a Israel? ¿Por ser tan buenos? ¿Por ser tan fieles? ¿Por ser tan mucho mejores que los demás? No. Podemos ver eso en su historia, ¿verdad? Que no siempre fueron los justos y los rectos.
No. Dios lo eligió porque así lo decidió, lo decretó y lo determinó de esta manera. Pero sabemos que la nación, como un total elegido, rechazó el Mesías. Nosotros miramos que en los evangelios ellos rechazaron el mensaje de Cristo y rechazaron a Cristo como su Mesías. Entonces, por este tiempo que vivimos, Dios ahora ha elegido la iglesia para ser el vehículo a través del cual su mensaje y el Mesías serán traídos al mundo. Otra vez, es esto porque nosotros somos muchos mejores, más santos y más justos que Israel. No, sinceramente porque así lo decretó y lo determinó Dios. Pues la elección fue a un propósito. Fueron elegidos como nosotros fuimos elegidos, para llevar el mensaje y para presentar el Mesías. Ahora, cuando leemos acerca de la doctrina de la elección en el Nuevo Testamento, nosotros observamos algunas cosas. Primeramente, que la elección de la iglesia es cristocéntrico. Es decir, que la elección de los humanos ocurre solo en unión con Jesucristo. ¿Ok? So, leemos nosotros en Efesios 1:4 que dice, según nos escogió como en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Jesús es llamado el elegido de Dios. Nos dice Mateo 12:18, mirad mi siervo a quien he elegido, mi amado en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y las naciones proclamarán justicia. Jesús es el elegido. Él es fundamentalmente el elegido. Y nosotros, cuando estamos unidos a Él, estamos en Cristo. Y otra vez uso mi ilustración, estamos en Cristo. Cristo nos cubre. Nosotros nos convertimos en miembros de los elegidos. Pues es algo corporal. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En verso 6 y 7, no tenemos versos aquí. Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y vas a ver que por todo este primer capítulo de Efesios, hay esta idea de que en Él, en Cristo, en Jesús, y se repite vez tras vez tras vez. Verso 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que propuso. ¿Dónde? En Él, con miras a una buena administración en cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Verso 12, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para la alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en Él con Él. Pues en Él, la idea es que nosotros nos convertimos en los elegidos, porque estamos en Cristo y Él es el elegido. ¿Ok? Segundo, la elección es en Él a través de su sangre, nos dice Efesios 1:7. Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Dios propuso, antes de la creación del mundo, dice verso 4,
formar un pueblo a través de la muerte redentora de Cristo en la cruz. Por lo tanto, la elección se basa en la muerte sacrificial de Cristo para nosotros de nuestros pecados. Tercero, la elección en Cristo es principalmente corporativa, es decir, es una elección de un pueblo. Efesios 1, versos 4 y 5 dice, según nos escogió en Él. Nota lo plural, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, pues es algo corporativo. En Cristo somos llamados el cuerpo de Cristo, la iglesia, un pueblo que pertenece a Dios, la novia de Cristo. Por lo tanto, la elección es corporativa y abarca a las personas individuales solo cuando se identifican y se asocian con el cuerpo de Cristo, la iglesia verdadera. Esto era cierto de Israel en el Antiguo Testamento y es cierto de nosotros. Ellos eran los elegidos mientras eran israelitas. Nosotros somos elegidos mientras somos parte del Cristo. Y ahora la elección para la salvación en Cristo se ofrece a todos. En Juan 3:16, que todos ustedes saben, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues la idea es claro de que es abierto a todo aquel que está dispuesto de creer. Y se me fue la pantalla. Primera Timoteo 2, 4 al 6 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Pues el evangelio es para todos. En Tito 2:11 dice, porque por la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Pues mi punto es esto, que la elección para la salvación en Cristo se ofrece a todos, ¿ok? No es esta idea de que Dios ha elegido ciertas personas para la salvación y que a otros a la condenación. No es así. Todos podemos ser partes de Cristo al creer en Él y ser parte de los elegidos. Pues el punto es la fe. El creyente es incorporado al cuerpo elegido de Cristo por la obra del Espíritu Santo y se convierte en uno de los elegidos cuando pone su fe en Cristo. Por lo tanto, existe tanto la iniciativa de Dios como nuestra respuesta en la elección. Bueno, ¿cómo relacionamos esto de la elección con esta idea de la predestinación? Bueno, predestinación significa decidir de antemano y se aplica a los propósitos de Dios entendidos en la elección. La elección es la elección de Dios en Cristo de un pueblo para sí mismo. La predestinación comprende lo que sucederá con el pueblo de Dios una vez que ellos han confiado en Cristo. Pues Dios predestina a sus elegidos para ser llamados, justificados, glorificados, hechos conforme a la semejanza de su Hijo, santos, impecables, adoptados como hijos, destinados de una herencia, a receptores del Espíritu Santo, creados para hacer buenas obras. Eso es el destino que tienen. Bueno, la predestinación como la elección se refiere al cuerpo corporativo de Cristo, es decir, la verdadera iglesia espiritual.
y comprende a las personas solo en asociación con este cuerpo a través de una fe viva en Jesucristo. Déjeme hacer una ilustración con todo esto. Pudiéramos usar, y ninguna analogía es perfecta, ¿ok? Solo para los críticos allá que van a buscar falta en ilustración, ninguna ilustración es perfecta, pero solo para ayudarnos a comprender. Vamos a usar esta ilustración, esta analogía de un gran avión que va camino al cielo. El avión, la iglesia, es elegido por Dios para ser su vehículo. ¿Okay? El avión es elegido por Dios para ser su vehículo. Cristo es el capitán y el piloto de esta nave. Todos los que desean abordar esta nave elegida deben estar asociados, tener una relación con su capitán. Y solo aquellos que tienen esta asociación, esta relación, pueden embarcar. Esta asociación es a través de una fe viva en Cristo. Una vez que están a bordo, son salvos, han puesto su fe en Cristo, son partes del elegidos de este avión. Ahora, la predestinación nos cuenta cuál es el destino de esta nave. No cómo subimos a bordo de ello, pero una vez que estamos a bordo, a qué hemos sido destinados, predestinados. Lo que Dios ha preparado para aquellos que están a bordo. Ahora, las puertas están abiertas y la invitación está abierta. Que todos suban. ¿Y cómo subimos? Por gracia, por medio de la fe. Y una vez que entramos, somos parte de los elegidos, la iglesia, el vehículo de traer el mensaje y el Mesías al mundo. Y estamos predestinados al cielo. Otra vez, ninguna ilustración es perfecta. Pero esto más o menos nos da un entendimiento de la relación entre fe, entre nuestra voluntad, entre la elección y la predestinación. Pues en resumen, la elección se refiere a lo que Dios el vehículo que Él ha elegido para traer el Mesías y su mensaje al mundo. Una vez fue Israel, durante este tiempo es la iglesia, ¿ok? Pero somos elegidos en Él. No habla de cómo entramos en Él, sino habla de qué es nuestro propósito una vez que estamos en Él. Entramos por gracia, por medio de la fe. Ahora, una vez que somos parte de los elegidos, somos parte de la iglesia, entonces somos predestinados a el cielo y todo lo que Él tiene preparado para nosotros. ¿Ok? Eso ojalá les clarifica un poco la confusión. Otra vez, se pueden escribir libros enteros acerca de eso y tengo una colección. Y les prometo que cuando lleguemos a esa sección de Romanos 8, 9, 10 y 11 en nuestro estudio de Romanos, vamos a examinar esto a profunda y ojalá clarificar cualquier pequeña confusión que ha quedado. ¿Ok? Listo. Como dije, le tocó la pregunta más fácil a Greg. Tratar de responder. Y algo también que vale la pena aclarar en este punto es... te vas a topar tal vez con personas que son muy apasionadas con respecto a un campo o a otro campo. Y realmente es muy triste ver cuando personas se aferran tanto a un campo, por decir calvinistas o arminianistas, lo que sea, y menospreciar al otro. En ese sentido creo que ahí es donde se daña la hermandad que tenemos en Cristo. Muchas personas tienen argumentos para cada una de sus posiciones y son válidos, es entendible, son respetables, pero nunca trates a tu hermano de menos, si es que tiene una perspectiva diferente a la tuya con respecto a este tema.
Lo que sí damos a entender claramente, y eso es algo que todos estamos de acuerdo, es que Cristo nos salva, que es únicamente por medio de Jesucristo que tenemos la salvación. Y es por fe, el venir en fe a Él, el que Él nos perdona de nuestros pecados y Él nos otorga esa justicia, nos justifica para poder tener esa garantía que vamos a ir al cielo. Creo que eso, los temas acerca, como dice, creo que esos son libros y esta ha sido una charla por más de 500 años que hemos tenido de batallas de pensamientos, así que no pienses que vas a toparte con alguien que va a resolver este problema inmediatamente. Es solo cuestión de escuchar, aprender, respetar y confiar en que Dios, a final de cuentas, vamos a tener en Él todas las respuestas, pero no dejar de amar a tu hermano y hermana en Cristo solo por tener una diferente perspectiva teológica en esta área. Amen. Amen. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Pueden los santos o la Virgen hacer milagros? Qué pregunta más fácil. Estas preguntas son preguntas que nos llegan y cuando las leo me hacen creer, ay, qué difícil responder esto en el sentido de que van a haber varias personas igual. Que, por ejemplo, en temas teológicos te puedes diferir con ciertos aspectos, pero en otros temas que tienen que ver, como dice la referencia en la otra ocasión, cuando somos de estado a estado tenemos normas que podemos respetarnos, pero cuando se trata de país a país son dos gobiernos totalmente diferentes. Entonces, para responder a esta pregunta, tengo que aclarar ciertos detalles con respecto a primero, qué son los milagros. Si es que, por ejemplo, en este caso la pregunta dice, ¿los santos o la Virgen pueden hacer milagros? Si vamos a ver, aquí tengo mis notas. Aquí están. Están mezcladas aquí. Bueno, en primer lugar, para entender, vamos a comprender qué son milagros. Si entendemos por milagros, aquí... permíteme. Si vamos a entender por milagros, cuando lees en la Biblia acerca de milagros, son eventos sobrenaturales. Estas situaciones que ocurren, que van fuera de la naturaleza, como por ejemplo la sanación de una persona paralítica, el exorcismo de una persona poseída, el resucitar a personas de las muertes. Esos son milagros, esos, son cosas que van fuera de lo natural. Si es que lees los milagros en el contexto bíblico, en el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que los milagros tienen un propósito. Cuando Jesús estaba haciendo los milagros era para confirmar que Él era el mensajero, que Él era el Mesías, que Él era el Salvador. Entonces, los milagros eran esas señales de la autoridad que Él tenía para hacer las cosas. Ahora, ¿hay hoy milagros en la actualidad? Sí, hay milagros. Y sabes que hay un milagro que ocurre en toda parte del mundo y que la gente realmente no se da cuenta que ese es un milagro, que es el hecho de que Dios nos justifica. El hecho de que Dios nos transforma, nos hace nacer nuevamente. Ese es el milagro más grande que puede ocurrir en una persona. El hecho de que saca a un individuo que ha vivido un estilo de vida pecaminoso y lo transforma por completo, le da un camino de santificación. Eso es un milagro. Es fuera de lo normal. Muchos de nosotros podemos testificar cómo éramos antes de conocer a Cristo y de pronto ahora cómo nuestra vida cambia. Eso es un milagro. Cuando se trata acerca de eventos sobrenaturales, existen, pero no es la norma. Puede que se dé una forma de gracia del poder sanar a una persona, el poder cambiar ciertas cosas que ocurren en la naturaleza, se pueden dar. Es posible, pero eso no es una norma, porque realmente ya no necesitamos validar el mensaje de alguien cuando en la palabra de Dios tenemos el mensaje final que vino de Jesucristo. Entonces, cuando se trata acerca de la pregunta si es que los santos o María pueden hacer milagros, me gustaría hacer una aclaración con respecto a qué es lo que piensa la misma religión católica con respecto a este tema. Y me gustaría que vean este video que aclara una posición de un sacerdote con respecto a este punto. No estaríamos ayudando ni apoyando a otros. Los milagros solamente los hace Dios. Qué bueno que lo Ningún aclara. santo, ninguna santa, ni la Virgen hace milagros. Lo que en este caso, dentro de la Iglesia Católica, en otras iglesias será distinto, se piensa es que una persona que ha fallecido, que ha tenido unos determinados méritos, Dios quiere ponerla como un modelo para nosotros, modelo a seguir, y entonces Dios permitiría que aquella persona sea reconocida por estos valores. Oiga, pero eso es muy distinta de la historia que a mí me ha contado mi mamá, o por lo menos las monjitas, y como yo lo escuché desde chiquitita. A mí me decían, a mí,
conste que cada quien habla de cómo le dé la feria, que los santos y las santas eran los que hacían los milagros. Entonces ahorita me está usted hablando de una situación radicalmente distinta que debo de reconocer me agrada. Claro. Esta es la postura oficial de la Iglesia. Sin embargo, dentro de muchos grupos de católicos, lamentablemente por ignorancia, por falta de información, piensan que una imagen es la que les hace el milagro. Ninguna imagen hecha de pasta, de barro, de madera puede hacer ningún milagro. No es ninguna imagen. Ni la Virgen María ni ningún santo pueden hacer milagros, mucho menos objetos o rituales. Es únicamente Dios, y en el caso en que los realiza es o bien para avalar la santidad de alguien, por eso en un proceso de canonización se pide que Dios avale la santidad de una persona a través de un milagro, o también cuando Dios quiere manifestar un amor especial o dar un signo específico. En general, la Iglesia no acepta los milagros como una cosa fácil, ordinaria. Tiene que ser algo completamente extraordinario, y por lo tanto se tendría que distinguir entre actos extraordinarios y milagros. Voy a adelantar, aquí hay otro punto que se especifica en esta respuesta, y voy a tratar de ver si es que puedo hacerlo más fuerte el volumen. Por supuesto, los milagros tienen una razón específica de ser, no son caprichos de Dios, no es que Dios se haya levantado de buenas y ahora haya dicho algo especial, ni Cristo en sus 33 años de vida hizo tantos milagros, son unos cuantos los que hizo, y con una razón específica, una pedagogía específica, y no simplemente por capricho. Padre, pero por ejemplo, ahorita que está hablando usted de que Dios es quien hace los milagros, ¿por qué suceden fenómenos o situaciones, me refiero en específico a un santo, San Juditas? Cada 28 de mes la iglesia de Reforma Hidalgo se desborda de una manera tremenda, la gente asiste, la gente le pone milagros, le prende veladoras, le reza, y si entonces no es el mismo santo, en este caso San Juditas, el que hace un milagro, intercede por uno, ¿por qué tanta manifestación de la gente? ¿Por qué tanto devoto asiste? No nada más me refiero a él, me refiero a muchos santos. San Martín de Porres. O al que se le reza San para Antonio, que se lo ponen de cabeza para que agarre novio. O el del baile, que no Yo sé. creo que en todo esto... Y en San Benito. Sí, y el que se le bailan al San Ramón Onato. En todo esto ¿sí? tenemos que decir que hay una religiosidad popular. No son cosas impuestas por la Iglesia, son más bien cosas que surgen desde el pueblo, que la Iglesia tendría que tratar de educar. Porque, por ejemplo, en el caso de Judas Tadeo, puede suceder lo mismo que en el caso de San Malverde, que la gente canoniza a alguien que ni siquiera haya existido, sí, claro. o la Santa Muerte, o la Santa Muerte. Claro. Pero aquí es muy importante, hay grupos de gentes que buscan específicamente el milagro, no importa quién sea, el milagro, sin tener una responsabilidad, un compromiso de vida, un cambio de manera de ser con los demás. Y en ese sentido, los milagros no estarían ayudando a que la persona fuera mejor y que tampoco creciera socialmente. En ese caso, los milagros, aunque se llegaran a dar porque la mente puede ocasionar mucho de esto, pero entonces los milagros serían... Bueno, esta es una de las respuestas que da un sacerdote, y para ser justos, porque puedes decir, bueno, esa es la perspectiva que tiene un sacerdote, hay varios sacerdotes en la Iglesia Católica que van a tener otras respuestas totalmente diferentes con respecto al hecho de que ya sea la Virgen o los santos hacen milagros. Hay que ser justos, no tenemos que basarnos únicamente por la opinión de una persona. Pero si pasamos a otra perspectiva, a otra fuente de información, por ejemplo, aquí vemos a catholic.net, que da respuestas específicamente a preguntas de toda clase. Dice, ¿quién hace los milagros? Esto lo pueden buscar en internet. Y aquí explica lo que es un milagro, las razones por las cuales ocurren los milagros. Y aquí aclara específicamente, incluso lo pone en negrillas, esto significa claramente que Dios es el autor de todos los milagros. Solo Dios puede hacer milagros. No hay ninguna otra persona. También me vas a decir, bueno, Cristian, ese tal vez es una perspectiva de un sacerdote, es la perspectiva de una página web.
Ok, entendible. Ahora vamos con otra fuente de información que es del Vaticano. Si en el Vaticano lees esta página, vas al Vaticano.va y vas al Catecismo de la Iglesia Católica, aquí habla del tema de la idolatría, que dice, el primer mandamiento condena el politeísmo, significa el creer en varios dioses. Exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. Ahora, cuando hablo acerca de venerar a otras divinidades, aquí entra el tema de qué significa el venerar, el darle atributo, honor, pleitesía, um, varios atributos en los cuales puedes utilizar esta palabra. Y claramente de lo que menciona aquí es el hecho de venerar otras divinidades. Vas a decir, bueno, la Virgen no es una diosa, los santos no son los dioses, pero si es que estás considerando de que la Virgen o cualquiera de los santos es la persona que hace milagros, entonces estás dando un atributo divino a una persona que ha fallecido, lo cual entraría en contradicción con lo que dice el canon de la Iglesia Católica, de no venerar otras divinidades. Al considerar que un santo o al considerar que una virgen, sea cual sea, haya concedido un milagro, estás atribuyéndole una característica divina de poder, en el cual, en primer lugar, omnisciencia, de tener conocimiento de todo, para que pueda escuchar las oraciones de cualquier persona en cualquier parte del mundo, omnipotencia, que tenga la capacidad de responder y hacer ese milagro, lo cual, cuando tú lees en la Biblia, no vas a encontrar ningún pasaje bíblico donde afirme que cuando una persona fallece va a tener esas características de poder controlar las cosas, cambiar las cosas en ese punto. Entonces, la respuesta es clara, no se puede atribuir los milagros ni a la Virgen ni a los santos. Esto es algo que la misma Iglesia Católica enseña. Pero ¿cómo podemos distinguir entre falsos milagros, ya sea por entidades, personas o lo que sea? Considera lo que dice en Mateo 24:24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 9, dice, habla acerca de Satanás con el poder de hacer señales y prodigios mentirosos. La Biblia no da instrucciones específicas de cómo reconocer falsos milagros, pero da instrucciones específicas de cómo reconocer falsos mensajeros. Personas, apariciones, seres divinos o cualquier entidad que crea una situación que parece ser un milagro, pero el propósito es diferente. En Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. Habla acerca específicamente de falsos profetas, de situaciones en las cuales crean algo espectacular, pero con la intención de llevarte a otro lugar. En 1 de Juan, capítulo 4, del versículo 2 al 6 dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y en el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Cuando escuchas acerca de una situación sobrenatural, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el fruto que procede de todo esto? Si es que ese evento sobrenatural está llevando a la gente a creer más en Jesucristo, entonces puedes analizar que el fruto es bueno. Pero si es que ese evento sobrenatural hace que la gente se aparte de Jesucristo, aquí en el pasaje bíblico lo que estamos leyendo es el hecho de que no es un espíritu que viene de Dios. Estamos aprendiendo que las cosas que ocurren en el mundo hacen
esas manifestaciones especiales que ocurren en el mundo hacen que ya sea la gente se apegue a Dios o se aparte de Dios. Esa sería una buena forma de darte cuenta si es que el fruto es bueno o si el fruto es malo. Por ende, en el Nuevo Testamento, cuando lees los milagros que ocurren, incluso cuando los apóstoles estuvieran haciendo milagros, cada vez que ocurría un milagro era para testificar que Jesucristo era el Señor. Era todo para apuntar a Jesucristo. Pero en estas apariciones o supuestos milagros, sobre todo voy a enfocarme específicamente en las apariciones o supuestos milagros de María, el enfoque viene a ser algo totalmente diferente. Totalmente diferente. En 2 Corintios 11, del 14 al 15, habla acerca de, y quiero aclarar este punto, cuando escuchas acerca de apariciones o situaciones de ese sentido, yo realmente no tengo duda que eso haya ocurrido. Si es que un grupo de personas es testigo de algo que sucedió, ya, es verdad. Puede ser que hubo una aparición sobrenatural, si es que sería una aparición de la Virgen, puede ser que haya sido algo sobrenatural, pero que haya sido la Virgen, realmente dudo mucho. ¿Por qué? Porque el mensaje es totalmente opuesto. ¿Y por qué digo que no puede ser ella? Porque incluso eso puede ser un engaño que el Satanás utiliza para apartar a la gente de Cristo. Aquí en 2 Corintios, capítulo 11, del 14 al 15, dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin sean conformes a sus obras. Les voy a dar un claro ejemplo. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchos de ustedes han escuchado acerca de la aparición de la Virgen de Fátima en 1917. Justamente hay un libro que puedes leerlo, que se encuentra en la página que es fatima.org. Es un libro donde relata todo acerca de lo que ocurrió en la aparición de la Virgen de Fátima. Y es una narración completa de las apariciones. Cuando leí este libro me di cuenta de varias declaraciones que fueron escritas acerca de qué es lo que esta aparición de esta supuesta Virgen, de este supuesto ente sobrenatural, dijo. Si nos vamos, por ejemplo, en la página 16, habla acerca de qué es lo que se tiene que hacer lo que ella dice para ir al cielo. Dice, y yo, aquí Lucía es una de las personas que tuvo esta entidad, se apareció esta niña. Y le dijo, ¿y yo iré al cielo? Le pregunta. Sí, irás, la señora le asegura. Jacinta, también. Y yo, dice Francisco, también irá, pero tendrá que rezar muchos rosarios. La señora responde. Aquí está diciendo que para poder Francisco ir al cielo tendrá que rezar muchos rosarios. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Y si es que tú analizas el rosario, el enfoque en porcentaje va mucho más a María que a Jesucristo. En la misma página 16 habla también acerca del purgatorio. Dice, y María del Rosario, hija de José de las Nieves, ¿está en el cielo? Le pregunta. Sí está, responde la señora. Y Amelia está aún en el purgatorio. Y los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Qué pena que su amiga Amelia estaba sufriendo los fuegos en el purgatorio. Aquí esta entidad está hablando del purgatorio, cuando en la Biblia, y esta es una respuesta que tú puedes analizar ya respondimos esta pregunta hace algunas semanas con respecto a la existencia del purgatorio, cuál purgatorio no existe. En la Biblia no menciona el purgatorio de esta forma. Y porque una vez, por ejemplo, en varios pasajes como 2 Corintios 5, del 6 al 8, o Filipenses 1, 23, dice claramente que una vez que estemos ausentes de cuerpo, vamos a estar en presencia del Señor. En otra cita aquí, vemos que dice, ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera mandaros, en reparación por los pecados con que es ofendido, y como súplica para la conversión de los pecadores? A lo que responde Lucía en nombre de todos, con decisión y sinceridad, si queremos. Tendréis pues mucho que sufrir, pero la gracia de Dios os confortará, promete la señora. Aquí habla acerca de reparación de los pecados, cuando en 2 Corintios capítulo 5, 21 dice que Cristo se hizo pecado por nosotros para darnos justicia. Aquí esta supuesta entidad está pidiendo a unos niños que sean ofrecidos como sufrimiento para los pecados de otras personas. En otro pasaje,
en otra declaración que menciona aquí, la Señora les hablará otra vez, rezar el rosario todos los días para alcanzar la paz al mundo y la fin de la guerra. El enfoque, ¿cuál es? ¿Cuál es el fruto aquí? Está diciendo que la gente se dedique a hacer oraciones a María. Otra posición. Cuando claramente Jesús enseñó, Lucas 11 del 1 al 2, si leemos, Jesús nos enseñó a orar al Padre, no a María. Otra declaración que encontramos aquí dice, quería pedirle que nos lleve al cielo. Sí, responde la Santísima Virgen. A Jacinta y a Francisco voy a llevarles pronto, pero tú has de quedarte aquí algún tiempo. Jesús quiere servirse de ti para que me hagas conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Aquí está diciendo que la atención ahora tiene que irse al inmaculado corazón de esta Virgen, de esta aparición. Dime si es que el fruto no es apartar a la persona de Jesucristo. Cuando en Isaías 42:8 claramente dice que Dios no dará su gloria a ningún otro. Otra declaración que dice, aquí en la página 25, que dice, ¿quién le abrazaré? Le prometió la salvación, y estas almas serán amadas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. Aquí esta entidad está prometiendo la salvación. María no podría otorgar esa salvación, ya que únicamente Dios envió a su Hijo para darnos esa salvación. Otro punto aquí dice, los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, sufres mucho por eso, yo nunca te dejaré, mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te llevará a Dios. Cuando en la Biblia leemos en Juan 14:6 que Jesús es el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, no existe ninguna otra forma, no existe ninguna otra persona. Y existen varias declaraciones aquí que te das cuenta que son frutos que te alejan de Jesucristo y traen la atención exclusivamente a María, es decir, a esta supuesta aparición que se dio. Aquí habla acerca de la devoción que se tiene que dar rezando el rosario en esta declaración a Nuestra Señora del Rosario para obtener la paz del mundo. Otra declaración que menciona supuestamente, que dice, quería suplicarle que nos dijese quién es y que hiciera un milagro para que todos crean que eso nos apareció. Y esta aparición, esta supuesta María, dice, continuad viniendo aquí todos los meses. En octubre os diré quién soy y lo que quiero, y haré un milagro para que todos crean. Ahora, si es que analizas lo que dije anteriormente, ni siquiera la misma Iglesia Católica acepta que María pueda hacer un milagro. Aquí, continúa, la señora contestó, curaré a unos y a otros no. Es decir, que ella afirma, esta supuesta aparición afirma que va a hacer la sanación para algunas personas, pero para otras personas no. Un ser humano que ha fallecido no puede obtener poderes divinos. Y en este caso, este supuesto ente está afirmando que va a hacer milagros, que va a hacer sanaciones, cuando realmente ni la Iglesia Católica considera que la Virgen puede hacer milagros. Entonces quiero que comiences a razonar con respecto a este tipo de entidades, estas apariciones, si es que realmente son de Dios, si es que están enfocándote a tu amor por Cristo, que es el único que te puede salvar por tus pecados. Y por último hay varias declaraciones, y si es que tienes curiosidad de ver este librito, léelo, pero me causó el intriga por lo que dice aquí. Habéis visto el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, quiere Dios establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hacen lo que yo os diga, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Ahora, hay muchas más citas, referencias en este librito, pero considera esto. Si es que realmente María se hubiera aparecido, ¿por qué va a querer que la atención sea para ella?
y supuestamente para salvar a personas. La única respuesta es el hecho de que esta entidad no sea María y únicamente sea Satanás disfrazado como un ángel de luz, engañando a la gente para que la atención de las personas se aparte de Jesucristo y se acerque a un ente que cuando lees en la Biblia no tiene nada que ver con respecto a esta aparición. Entonces ahí puedes analizar que el fruto que está ocurriendo aquí es totalmente diferente al cual puedes encontrar en la Biblia. Esta aparición lo único que hace es que la gente se aparte de Jesús, de que busque a alguien más que no sea Jesucristo, que es el único camino, verdad y la vida. Y quiero terminar con esto, con lo que dice en Gálatas 1, capítulo 1, del 8 al 9. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibís, sea anatema. El mensaje que estamos escuchando con y utilicé este ejemplo de la aparición de esta supuesta Virgen, de la Virgen de Fátima, está trayendo un mensaje nuevo, un evangelio nuevo, lo cual viene a apartar a la gente de quién es Cristo, de recurrir únicamente a Cristo. Entonces, ¿que la Virgen puede hacer milagros? No, ni la Iglesia Católica afirma esto. Y al reconocer lo que supuestamente esta Virgen en una aparición afirma, te puedes dar cuenta que realmente es algo que es una mentira, es un engaño para apartar a la gente de Jesucristo. ¿Qué opinas? Mi respuesta corta. Bueno, y desafortunadamente es algo que mucha gente se siente enlazado a estas enseñanzas. Y lo que tienen que hacer en verdad es examinar las declaraciones con la palabra de Dios. Dios no se va a contradecir. Y nadie que habla de parte de Dios se va a contradecir lo que Él dice. Y yo creo que el mensaje que escuchamos de muchas de estas apariciones claramente están enseñando una forma distinta de ser salvos. Y es diciendo vez tras vez que hay que poner su fe en ellos o orar a ellos o lo que sea, que es contrario a lo que la Biblia enseña, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y gracia significa favor inmerecido. Pues ¿cómo puedo yo merecer la gracia por orar una oración o rosario cuando significa favor inmerecida? Es una contradicción. Claro. Y mi reto es siempre examina esas declaraciones con lo que dicen las Escrituras. Y solo por una última observación, cuando estaba leyendo este libro, me topé con una imagen muy interesante que dice que la muchedumbre reunida en Cova de Iría durante el prodigio del sol, el periódico portugués O Dia informó que un solo grito salió de todas las bocas, cayeron de rodillas en la tierra, encharcadas, los millares de criaturas a las que Dios y la fe levantaban hasta el cielo. Todos lloraban y todos rezaban. Ahora, si es que tú lees en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, habla acerca de cómo Juan, cuando tuvo esta visión, se arrodilló a un ángel. ¿Y qué fue lo que dijo el ángel? Yeah. Levántate. Un ángel le dijo a Juan, levántate, tienes que adorar a Dios. Ahora, si es que esta aparición hubiese sido de María y ve que toda la gente hace eso, María hubiera dicho, levántense. Solo puedes adorar a Dios. Todo ese tipo de cosas, solo piénsalos, considéralos. ¿Realmente eso te está atrayendo más a Jesucristo o te está poniendo un estorbo a Jesucristo para que tu enfoque se vaya a otra persona? Entonces, mi intención es únicamente que tú puedas honrar y glorificar a Dios. Amen. No es por insultar a una creencia, no es por menospreciar la sinceridad y el amor que mucha gente tiene a su fe, a sus creencias, pero por favor, solo considera la verdad que viene de la Biblia donde está en tu casa. Solo léelo y analízalo si es que esa es la verdad. Eso es lo que tendría que decir para terminar con eso. Pero vamos con la siguiente pregunta.
¿Por qué Dios no sana a sus hijos de enfermedades o condiciones físicas, o es problema de fe de los creyentes? Y yo creo que, Cristian, eso es una de las preguntas sumamente importantes, porque hay mucha enseñanza allá que enseña que si solo tuvieras fe, Dios te sanara de esta enfermedad, si sea cáncer o asma, lo que sea, o una persona que está incapacitada, si solo tuvieras fe, tú pudieras caminar. Y mucha gente que escucha estos mensajes y no son sanados o no reciben la capacidad de caminar, viven bajo una condenación, una culpabilidad, que ellos están en esta condición por culpa suya. Y puede ser fatal a su fe. Y es algo sumamente importante entender lo que la Biblia enseña acerca de la fe, de la sanidad, de la voluntad de Dios y cómo todo esto coopera juntos. Pues vamos a examinar algunas escrituras y tratar de contestar esto lo mejor que podamos. Y vamos a empezar nosotros en Santiago capítulo 5, verso 13. Donde Santiago dice: ¿sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermos? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Pues son versos como estos que llevan a muchos a concluir que la razón que no están sanos, o la razón que un ser conocido, ser amado que no está sano, es porque no tiene fe. Y vemos, hay tantos ejemplos de personas en los evangelios que fueron sanados por Jesús. Vemos a Pedro y los otros apóstoles andando y sanando a personas en sus ministerios. Y aún leemos de cómo uno de los nombres que se le atribuye a Dios en el Antiguo Testamento es Jehová Rafa, que significa Dios nuestro sanador. Y esto despierta muchas preguntas en personas acerca de la enfermedad y de la sanidad. Bueno, en analizando esto, primeramente preguntemos, ¿por qué hay enfermedad en este mundo? ¿Por qué lo hay? Y la respuesta sencilla y fácil es decir, el pecado. Y yo sé que muchos se, ¿qué estás diciendo? ¿Que yo estoy enfermo porque pequé de alguna manera? No necesariamente. Primeramente, puede ser a veces la enfermedad resultado del pecado individual de una persona. Por ejemplo, pienso en Miriam, que era la hermana de Moisés, que ella rebeló contra la voluntad de Dios, y como resultado Dios hizo que ella tuviera lepra. Pues fue por su pecado que ella sufrió enfermedad. Azarías en Segunda de Reyes capítulo 15 fue otro que por su pecado él sufrió enfermedad. Era una disciplina de Dios. En Marcos capítulo 2 vemos Jesús sanando a un hombre que era paralítico. Y se nota que él primeramente perdona al individuo de su pecado, y entonces el hombre queda sano. Y la idea que muchos teólogos sacan de esto es que probablemente su parálisis era el resultado de una enfermedad como el sífilis, que lo dejó paralizado, incapacitado, pues era resultado directo de su pecado. Y el punto es que gente puede pecar y como resultado ellos quedarse enfermos o incapacitados como consecuencia de su pecado. Pero no es siempre el pecado de ellos. Puede ser el pecado de otros. ¿Cuánta gente he conocido yo que recibieron hepatitis por una transfusión de sangre
y el individuo de donde lo recibieron tuvo hepatitis. O SIDA, 2 personas se casan y uno traía el virus de la SIDA y ellos terminan con SIDA. Y no era el pecado de ellos, sino era de su cónyuge. Vemos que cuando el baby de David murió, era por resultado del pecado de David, no el pecado del bebé. Pues gente a veces puede aún sufrir por resultado de pecado de otros. Pero al final de cuentas de todo, nosotros sufrimos enfermedad por el pecado de Adán. Porque en Adán, todos nosotros, Adán, el pecado de Adán fue lo que empezó el proceso de la muerte en toda la humanidad. Y Pablo lo dice de esta manera en Romanos 5:12, dice, por lo tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues, mi punto es, sí, enfermedad, muerte es el resultado de pecado, pero no necesariamente del individuo. Puede ser el pecado de otra persona que les ha impactado a ellos, puede ser solamente el pecado de Adán que sea la consecuencia. Eso es el porqué de la enfermedad. Pero entonces viene la perplejidad de la enfermedad. ¿Por qué Dios, si es un Dios de amor, no nos sana a todos? Bueno, en Éxodo 4:11 vemos un verso que es un poco molesto, problemático. Ya van a ver por qué. Dice en Éxodo 4:11, y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? Dios. ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo, el Señor? En Deuteronomio 32:39 dice, ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Pero si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite que la gente sufra enfermedad o deshabilidades físicos o limitaciones? ¿Por qué deja que gente que ama a Dios tenga cáncer o enfermedad de corazón? Bueno, buena pregunta. En Juan 9 leemos la historia de Jesús sanando a un enfermo. Y relata la historia de esta manera. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Porque era la creencia en entonces que si una persona estaba enferma era resultado de su pecado. Algunos enseñan eso hoy. Pero Jesús corrige esa mala doctrina y dice, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que la obra de Dios se manifieste en él. Pues está sugiriendo, Pastor Greg, que Dios puede ser glorificado por medio de la enfermedad. Esto va en contra de muchas de las enseñanzas populares de hoy. Que, si solo tuvieras suficiente fe, Dios te tiene que sanar. Y si solo tuvieras fe, pudieras hacer esto o lo otro. Bueno, no tenemos el tiempo, pero mucha de esa enseñanza de la fe, de esa fe de prosperidad y sanidad, tiene su fundamento en la metafísica y no en la Biblia, ¿ok? Y ellos van a decir, si tú estás enfermo es por culpa tuya. Y va a decir, es porque tú no tuviste suficiente fe. Pero sabes, la enfermedad a veces puede ser la voluntad de Dios. No enseñan eso. Pero 1 Pedro 4:9 claramente lo dice. Por consiguiente, los que sufren como conforme a la voluntad de Dios, encomienda sus almas al fiel Creador, haciendo bien.
Dios a veces puede permitir que nosotros nos enfermemos. ¿Por qué? Bueno, hay muchas cosas que se puede producir en nuestras vidas que no se producen de ninguna otra forma menos por medio del sufrimiento. El sufrimiento produce fruto, productos que benefician a nosotros y al reino de Dios. Y a veces Dios permite la enfermedad, limitaciones, incapacidades, porque Él dice, yo seré glorificado por medio de esto. Es para mi gloria. ¿Cómo? Bueno, la enfermedad puede hacer que nosotros regresemos o que nosotros confiemos más en Jesús. Una de las cosas que hacían los pastores en la antigüedad es cuando había una oveja que tenía la tendencia de descarriar del rebaño demasiado. Cuando esa oveja se alejaba del rebaño y se metía en albrojos o se acercaba demasiado a un precipicio o se ponía así en peligro, que el pastor hacía algo. Y eso es que él tomaba esa ovejita con esa tendencia de descarriar y ¡tac!, quebraba su pierna. Sí, lo quebraba. Intencionalmente le causaba dolor. ¿Por qué? Bueno, inmediatamente lo vendaba, pero entonces el pastor cargaba esa ovejita sobre sus hombros hasta que esa pierna se sanaba. Y era durante ese tiempo que el pastor y esa oveja estaban juntos, el pastor cargando la oveja, que se creaba una relación, una dependencia, un cariño entre ellos. Y una vez que la oveja estaba sana, ya no se descarriaba, sino quedaba cerca del pastor. Y a veces Dios puede usar el dolor, el sufrimiento para que nosotros nos acerquemos a Él y dependamos de Él más. Otra cosa que hace Él por medio del sufrimiento, la enfermedad, es que eso nos ayuda a crecer en nuestra relación con Cristo. En 2 Corintios 1:9, donde Pablo habla del sufrimiento, dice, de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. Esa es una frase para hablar de este sufrimiento, de que estamos muriendo, que estamos, en proceso de muerte. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pues Él usa el sufrimiento, el dolor, las limitaciones, las incapacidades, para que nosotros dependamos y confiemos más en Cristo y que crezcamos en nuestra relación con Él. Otra razón es para recordarnos que este mundo no es nuestro hogar. Pablo otra vez dice, 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si la tienda terrenal, estos cuerpos, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos. Y ya que llegué a mis 50, gimo, ¿ok? Cuando me levanto a la cama, me levanto gimiendo. En esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Pues él dice que estos dolores y enfermedades nos recuerda que esto no es la vida. La vida que vamos a en verdad disfrutar, la vida abundante, es la vida con Cristo. Y nos ayuda a anhelar estar con Él. A veces la enfermedad nos guarda del pecado, nos dice 2 Corintios 12:7. Dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones,
es Pablo hablando de su experiencia, de lo que él ha visto, de lo que Dios le ha revelado a él. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, para asegurar que yo no me lleno de orgullo, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Él dice, Dios me dio, no sabemos lo que fue esta espina en la carne, pero obviamente fue algo físico, un mal, una enfermedad, una limitación. Dice, me fue dado para que yo no me enorgulleciera. Por lo que yo he visto, las cosas que yo he experimentado, las visiones y revelaciones que he tenido, Dios, para mantenerme humilde, me dio esta limitación, pues a veces es para guardarnos del pecado. Pero último, es para que nosotros podemos manifestar a Cristo viviendo en nosotros. Pablo otra vez escribe en 2 Corintios 4:8, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús, ¿qué? Se manifieste en nuestros cuerpos. En 2 Corintios 12:9 dice, cuando él estaba orando que Dios quitara aflicción, espina en la carne, Dios le dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en debilidad. Pablo, yo te he dado esta limitación, esta enfermedad, deshabilidad, para que mi poder se manifieste por tu debilidad, para que Cristo sea manifestado en nuestras vidas. ¿Okay? Pues, ¿cuál es nuestra prerrogativa? Bueno, yo pienso en la historia de Job, un hombre que sufrió, aun siendo justo, sufrió grandemente, ¿verdad? No por ningún pecado que él hizo, pero sufrió como ejemplo. Y nosotros miramos 3 grupos entre ahí. Uno, la esposa de Job, que cuando vino el sufrimiento, maldice a Dios y muérate. Ella renunció a Dios, dio su espalda a Dios, se enojó con Dios, se alejó de Dios, porque dice, ¿cómo Dios puede permitir que yo sufra? Y esa es la primera opción que tenemos. De decir, Dios, me estoy enojado contigo que has permitido este sufrimiento, y lo abandonamos. Segundo, vemos los amigos de Job. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos se juntaron y empezaron a decir a Job, hiciste algo para que Dios te disciplinara de esta manera. Y lo condenaron. Y podemos nosotros decidir cuando estamos enfermos de condenar a nosotros mismos. Oh, es que hice algo malo, oh, que esto, oh, que lo otro. Y otra vez culpar a Dios por estas cosas. O podemos ser como Job. ¿Y qué dijo él? Dice, aunque él me mate, en él voy a esperar. Pero yo voy a defender los caminos del Señor. Y él no se frustró, él no dio su espalda, sino él siguió confiando en Dios, a pesar del dolor y el sufrimiento. Te pregunto, ¿en cuál de estos 3 fue Dios más glorificado? ¿En cómo respondió la esposa de Job? Abandona a Dios y muérate. ¿En los amigos de Job fue Dios glorificado? Diciendo, tú has hecho algo malo, Dios te está castigando. ¿O fue glorificado Dios en la respuesta de Job, que dijo, Dios es soberano, y lo que Él ha hecho, Él sabe, y yo me someto a ello? Pues yo creo que cuando nosotros estamos sufriendo, oramos para que Dios, si es su voluntad, que nos sane. Eso es lo que nos dijo Santiago 5. Ore. Vaya a los ancianos y pidan que ellos oren por ti.
que te unjan con aceite. Y el aceite no es algo mágico, sino solamente simbólico de la presencia del Espíritu Santo, ¿ok? Pero ore con fe, dice Santiago. ¿Fe en qué? Tengo que tener fe que Dios me va a sanar, que Dios me va a hacer caminar o recuperar o lo que sea. No. Fe que Dios va a hacer su propósito. Fe que Dios es bueno. Fe que Dios es más sabio que yo y Él sabe lo que está haciendo y que yo me voy a someter a Él, sea lo que sea que Él decide. Que Dios está en control y que Dios hará que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Pues eso es lo que es lo que nos enseña las Escrituras. Que nosotros sí podemos venir a Dios para pedir su sanidad, para que Él nos toque. Pero, ¿sabe? Dios a veces tiene otros planes. Y si nosotros estamos buscándole a Él, Él transformará nuestra voluntad que se conforme a su voluntad. Y eso no es como no tener fe. Eso es uno aceptar la soberanía de nuestro Dios. Bueno, excelente respuesta. Y creo que también podría añadir, si es que te encuentras en una iglesia o con alguna persona considerando que tienes alguna situación física, alguna enfermedad o algún problema, dices que te topas con gente que te dice, bueno, es por tu pecado y te comienza a decir algo tienes que haber hecho para eso, o sea, si se ponen en una actitud de los amigos de Job, esto es un abuso espiritual. Estás en un lugar donde te están abusando espiritualmente. Porque, como Greg lo explicó, hay varias razones por las cuales puede ocurrir, pero al final de cuentas todo es para glorificar a Dios. Y lo triste de este tipo de actitudes es el hecho de que la gente tiende a enfocarse en lo que la persona puede hacer y que la culpa es de la persona, cuando en realidad, en algunos casos, lo que se trata es el hecho de que Dios quiere glorificarse por medio de la situación que ese individuo está pasando. Bueno, ¿y a Pablo le faltaba fe? Es un gran ejemplo, para nada. A Pablo le faltaba fe, por eso él tenía espina en la carne. Job le faltaba fe, por eso él sufrió, porque no tuvo suficiente fe. Es algo bastante arrogante de decir que mi fe me va a sanar. Okay. Y también, y algo también que ocurre es, en ciertas iglesias lo que hacen es declaran sanación, declaran sanidad y reclaman, declaran y piden y arrebatan y cosas por el estilo. Son palabras que me da cosas. Y ponen supuestamente una sanación sobre la persona para ellos obtener ese crédito, si es que las cosas van de acuerdo a los que ellos quieren. Pero si es que las cosas no se dan, entonces le echan la culpa a la persona porque no tuvo fe. Pero no es interesante, cuando nosotros miramos las Escrituras, en Mateo 9:22, sí, a una mujer le da el crédito. Jesús dice, tu fe te ha sanado. Ok, fabuloso. Pero en Mateo 8:5, donde el centurión viene a Jesús para que su esclavo sea sanado, Jesús dice al centurión, tu fe le ha sanado. So, el esclavo no tuvo la fe, pero el centurión sí. Okay. En Juan 5, el hombre que estaba junto al pozo de Bethesda, se dice, él quería ser sanado, ni siquiera sabía quién era Jesús, pero fue sanado. No hubo fe, menos la fe de Jesús. Exacto. En ese caso. Y vemos en Juan 4 que el hijo del oficial fue sanado, pero el hombre no tuvo fe hasta después que su hijo fue sanado. So, cuando ellos quieren imponerte esa culpa, es ridículo. Porque lo que yo veo en las Escrituras, puede haber casos donde la fe de la persona que está orando es la que puede sanar. Así es. So, ¿por qué no se culpan a sí mismos? Echen la culpa al pastor porque no ora muy bien. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿se puede establecer una nueva relación después del divorcio? Bueno, para poder responder esta pregunta, me gustaría establecer el fundamento
de qué es lo que Dios piensa acerca del divorcio. Y si es que vamos a Malaquías capítulo 2, versículo 16, dice, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Comenzando con este punto, el divorcio es algo que Dios no quiere que ocurra en una relación. Y la razón es por el hecho de que la unión de un hombre y una mujer en el sagrado unión del matrimonio es un reflejo de la iglesia con Jesucristo. Por eso es tan importante la institución del matrimonio para Dios. Y es por eso que Él detesta que esta institución que representa esa unión de Cristo y la iglesia se quebrante, porque da un mal ejemplo de lo que realmente está haciendo Cristo por la iglesia. Cristo no nos va a dejar, Cristo no nos va a traicionar. Él cumple su palabra y está ahí con nosotros. Entonces un divorcio lo que causa es un mal ejemplo de lo que realmente es la unión de Cristo con la iglesia. Ahora, en la Biblia podemos encontrar dos razones bíblicas para el divorcio, pero aún a pesar de esas dos razones bíblicas, todavía existe la opción del perdón, todavía existe la opción de la restauración, de que se pueda dar una consejería para poder evitar estos puntos. Una de las razones para que se permita el divorcio se encuentra en Mateo capítulo 5, 32, que dice, pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se case con una mujer repudiada comete adulterio. El cometer adulterio o inmoralidad sexual, como se dice, es una de las razones por la cual Dios permite el divorcio. Mateo 19, 9 lo recalca, dice, y os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer salvo por infidelidad y se case con otra comete adulterio. El pacto que quebranta el convenio, la unión, la institución del matrimonio viene a ser una fornicación, el adulterio. Pero la víctima, es decir, la persona que se le engañó en la relación, ella tiene la libertad de perdonar y luchar por la relación, y también tiene la libertad de perdonar y establecer una nueva vida, separado de él, en divorcio. Tienes esas dos opciones cuando existen infidelidad. Puedes perdonar y tratar de trabajar el matrimonio, puedes perdonar y comenzar una nueva vida. Pero el perdón siempre está incluido dentro de esos dos. Va a doler, es un proceso, toma tiempo, pero con Cristo es posible hacer eso. La otra opción que Dios permite el divorcio se encuentra en 1 Corintios capítulo 7, 15, que dice, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Si estás en una relación donde está un creyente y un no creyente, y el no creyente se separa, existe este fundamento para divorciarse. Pero aquí el inconveniente es el hecho de que la persona que se quedó, o sea, la persona que se separa, el no creyente, hace su vida, esta persona no puede casarse. No menciona el hecho de que pueda establecer una nueva relación en un nuevo matrimonio, porque no existió fornicación. Se puede separar, sí, pero establecer una nueva vida en un matrimonio, el contexto no lo menciona, a menos que esta persona, este no creyente que se haya separado, se casa con otra persona, obviamente comete adulterio, y ahí es donde, ante los ojos de Dios, el convenio se ha quebrantado por completo. No hay otra justificación bíblica para el divorcio. Y muchas personas consideran la idea que, pero ¿qué con respecto al abuso físico, el abuso emocional, el abuso infantil, el uso de drogas, el alcohol, la adicción a la pornografía, cuando hay un crimen, ese tipo de cosas? Bueno, todo ese tipo de cosas son puntos cruciales y puntos válidos, pero en ninguna parte de la Biblia menciona que esas son razones para destruir un convenio, un pacto que Dios ha establecido. El volver a casarse en el adulterio y en el abandono, únicamente en el adulterio, en la inmoralidad sexual, la persona inocente puede volver a casarse, como reiteré. En el abandono, la persona tiene que quedarse sola, como menciona aquí, y vivir en paz. Y por el hecho también, la importancia de la unión, en Mateo capítulo 19 del versículo 5 al 9 dice, y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separará. Ellos dijeron entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés me salté. Permitió divorciarlos de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Entonces es importante notar que solamente la parte inocente puede volver a casarse. Y en el caso del creyente que se separa, la persona creyente tiene que esperar, no tiene otra opción. El contexto no menciona que se pueda casar nuevamente. Cualquier otra razón de divorcio es potencial de cometer adulterio al casarse otra vez. No existe otra justificación para poder casarse a menos de que sea por infidelidad, por fornicación, por cometer adulterio. Ahora, si estás en una situación, ya sea, lo cual no es ninguna de las dos, te aconsejaría que busques consejería. Ese sería mi punto para aclararte, ya que necesitas una guía para cómo tratar con ese tipo de situación personal. Y puede existir restauración en la relación. Gracias a Dios, yo he tenido la oportunidad de ayudar a parejas que estaban a punto de divorciarse, incluso parejas que han estado donde ha existido fornicación y las personas, la pareja ha decidido continuar con la relación y gloria a Dios, ha sido una relación mucho mejor de la cual era antes, porque Dios ha intervenido en esa relación. Entonces, si es que no sabes qué hacer y si estás en esta situación, te aconsejaría que hables con un pastor, un consejero bíblico que te pueda ayudar a discernir cómo tratar este caso. Pero en el caso de si es que hay algún abuso físico, algún abuso emocional, verbal o ese tipo de situaciones o crimen, sí, es verdad, no puedes divorciarte, pero no te significa que no puedas separarte para proteger tu familia, para protegerte a ti emocionalmente, buscar una autoridad que ayude a crear esa división para protegerte a ti mismo. Entonces, el hecho de que no puedes divorciarte no significa que no puedas separarte para buscar una paz momentaria y esperar que Dios trabaje en la persona que está afectada, ya sea con problemas personales o cualquiera sea la situación que este individuo está pasando. Y yo creo que eso es un punto de estar muy en claro, que Dios no quiere que ninguna persona esté en una situación donde ellos están sufriendo abuso físico, sexual o emocional. Y eso es un área difícil porque hay gente que va a reclamar abuso emocional porque es que me miraron feo y tenemos que ser realísticos en eso porque tenemos que dar cuentas a Dios, ¿ok? No solo buscar una excusa para separarte de tu cónyuge. Pero yo no creo que Dios quiere que ninguno de sus hijos esté en una situación donde hay abuso llevándose a cabo. Así es. O que sus hijos estén sometidos a abuso. Yo siempre aconsejo en situaciones así, sepárate de ese individuo y use la ley a su ventaja para protegerte y proteger tu familia. Porque yo creo que eso es lo que Dios va a querer, ¿ok? Y hay situaciones donde desafortunadamente, eso ocurre. Yeah. Y la iglesia está aquí para ti y para ayudarte, para aconsejarte o a llevarte y guiarte a los recursos o a individuos profesionales que te ayudarán a poder recibir la consejería y la ayuda emocional que tú y tu familia necesitan en esa situación. Pero estemos en claro, Dios nunca quiere que estés en una situación donde hay abuso llevándose a cabo. Así es, así es. Y también, si te encuentras en una situación así, el traer una autoridad, ya sea legal o incluso si es que está una separación por problemas personales, por el hecho de que existe abuso emocional o abuso físico, cualquiera de las razones si se separan. Algo que también aconsejo a la gente es el hecho, sobre todo es que en la mayoría de casos ocurre con mujeres, se tienen que separarse, es el hecho de que aclárale desde el principio. ¿Te interesa la relación? ¿Quieres regresar? Siempre y cuando exista alguien que avale por la persona que ha seguido una consejería, que ha tenido un
un discipulado o algo que le ayude a tratar con el problema. Porque es muy común que ocurre que dos parejas se separan, esta persona se arrepiente, sí, ya me siento sola, mejor ven, regresa y vuelve a la situación a ocurrir nuevamente. Entonces, eso no ayuda a ninguno de los dos. Si es que se separan, ok, esta persona, siendo mujer, le dices, ok, voy a regresar contigo siempre y cuando vayas a consejería, siempre y cuando vayas a alguien que te ayude y esa persona que me garantice, que me diga, sí, esta persona entiende su problema, sabe qué fue lo que ha fallado y puede regresar a la relación y comenzar bien. Y eso siempre mi consejo es, si esa situación ocurre y quiere el individuo reconciliar, poner esa estipulación de decir, solamente si hay consejería y cuando el consejero dice que estás listo. No cuando uno siente en su corazón, porque, especialmente en una relación así, nuestras emociones están tan confundidas y ya no podemos ver las cosas muy claramente por los años de abuso y podemos ser fácilmente manipulados. Es importante dar esa autoridad a una persona que tiene la perspectiva externa viendo para adentro y decir, por favor, usted nos dice cuándo estamos listos. Y dar esa autoridad a ese individuo. Y eso te protege a ti de recibir esa manipulación y también da la perspectiva de alguien profesional que pueda decir cuándo están listos. Porque yo puedo, mi esposa y yo nos conocemos y si quisiéramos, y no somos así, ¿ok? Pero si quisiéramos manipularnos, sabemos los botones que oprimir, claro. y porque nos conocemos también, y por eso tienen que tener alguien afuera. Y si es que se da el caso donde niños estén involucrados en todo esto, también considera que los niños necesitan consejería, el tratar de lidiar con esta separación y tienes que ministrar el corazón de sus pequeños, hacerles entender de que una separación no es un divorcio y incluso motivarlos a que oren por sus padres, que oren por la relación, sobre todo enseñarles, inculcarles de que los hijos oren para que Dios pueda abrir el corazón de su papá, pueda abrir el corazón de su mamá, pueda tomar control de la relación e inculcar en ellos el hecho de que la solución que pueden encontrar a ese problema se encuentra únicamente en Cristo. Y tratar de no voltear los hijos en contra del otro. No, para nada. ¿Okay? Porque si Dios obra una reconciliación entre ustedes, pero sus hijos todavía no han podido perdonar, va a traer más problemas. So, y obviamente a veces nuestros hijos han visto tanto y ellos van a necesitar esa ayuda. Pero como padres tenemos que tener el cuidado de no estar envenenándolos contra nuestro cónyuge, y quiero ser sensitivo, pero de no tratar de voltearlos más contra tu cónyuge, porque entonces cuando sí Dios hace una reconciliación, las cosas se hacen más difíciles porque los hijos ahora no pueden soltar esa amargura. Y también podremos extender con el resto de la familia o amigos cercanos lo que tú ves en ese sentido de que cuando la gente se separa, tienden a hablar mal con la familia acerca de mira lo que me hizo tal cual, ni sé cuantito, y de pronto ya la situación se arregla, pero el veneno ya quedó en la familia. Esa persona, la familia ya no va a ver a tu pareja de la misma forma. Ahora, con eso no digo que tienes que embotellarte y dejar todo dentro, no. Busca una persona con la cual puedes desahogarte, una persona donde puedes expresar lo que sientes, alguien de confianza, y evita el hablar mal de tu pareja, evita el dañar esa situación. Y si te preguntan qué está pasando, pues nada, es una situación que los dos estamos en encontrar a Dios, necesitamos que Dios obre en nuestras vidas y que sea Él el que trabaje en nuestra relación. Y te pido que por favor ores por mí. Tal vez es la forma más sutil en la cual puedes decir a tus familiares y amigos, decir que no se entrometan y no puedes hablar mal de tu pareja, pero involucrarlos a que se pongan en oración para que tu relación se mejore. Pero si son las únicas personas a quien puedes acudir en donde estás o lo que estás enfrentando, acude a ellos, no estamos diciendo eso. Pero sí, si hay alguien más quien puedes ir para recibir consejería y orientación, sería lo mejor, para que eso no
plante semillas de discordia en corazones de los familiares. Sí, considera que te estamos dando respuestas muy generalizadas. No puedes aplicar esto a tu caso específico y es por eso que necesitas una consejería que te ayude a analizar cuáles son los problemas que tienes y la sabiduría que se tiene que aplicar en tu situación particular. Bueno, yo creo que lo vamos a dejarle ahí. Bueno, tenemos 2 preguntas más, pues vamos a estar aquí hasta las 9:30. Sí, con esto ya nos pasamos. No, vamos a tener que dejar Yeah. esos para la próxima y me toca hablar acerca de la poligamía. Yeah. Y por qué está en la Biblia y si eso está bien para ahora. Si eso les sirve como un enganche para que sintonicen la próxima semana, está bien. Gracias a Dios que no lo tengo que contestar hoy. Así que No, sintonícenos ahí. la Biblia está muy claro en eso y ya van a ver eso. Ya. Esperemos que haya sido de bendición para ustedes, que las respuestas sean claras y sobre todo que pongan a prueba lo que decimos aquí nosotros. Lean sus Biblias, no solo confíen en lo que nosotros decimos, abran sus Biblias, analícenlo, Amén. sean estudiosos de la palabra de Dios, no dependan únicamente de que alguien te esté dando de comer en la boca. Abre tu Biblia, prepara tu banquete y puedes alimentarte, tener una relación directa con Dios sin depender de terceros. Amén. Eso diría. Entonces nos vemos la siguiente semana con el favor de Dios y para el resto de Calvario nos vemos este domingo. Por favor de Dios. Y si planean venir, por favor, llamen a la oficina, reserven su lugar, porque si hay cupo limitado, desafortunadamente. Y si la sugerencia es, si usted prefiere el inglés, es un servicio más pequeño, hay más probabilidad de agarrar cupo ahí. Y si usted habla bien el inglés, puede estar ahí y da acceso a más personas que no hablan inglés para el segundo servicio. Quizás está sirviéndoles y bendiciéndoles de esa forma. Pero por favor, llamen a la oficina, hagan su reservación lo más pronto posible y aquí vamos a estar con un nuevo estudio y si no pueden venir, bueno, ahí estaremos en línea para ustedes. Bueno, que el Señor los bendiga. Que Dios le bendiga.